Estás escuchando Carreras Exitosas del Mundo IT, un espacio donde podrás aprender de tecnologías, los recorridos y experiencias de profesionales IT en un lenguaje simple. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Me encuentro acá junto con Aurora. Hola Aurora, ¿cómo estás? Hola Lucas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hoy tenemos como invitado a Leonardo Brambilla. Él es un profesional dentro del mundo IT con una larga trayectoria y nos acompañará en este podcast para comentarnos sobre su experiencia, su camino y cómo llegó a ser también un freelancer exitoso. Hola Leonardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? Encantado. Hola, Aurora. Un placer. Muy Hola bien. Leonardo, un gusto. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, Leonardo, queríamos preguntarte, ¿cómo comenzó tu interés en el mundo IT? De mí de muy chico me gustaron las computadoras. Me empezó a llamar la atención. Recuerdo haber tenido algo así como 7, 8 años. Que creo que fui a la casa de algún amigo, amiga, y vi una computadora. Y bueno, obviamente en esa época se podían jugar algunos jueguitos. Y empecé a pedir y tuve mi primer computadora, que fue una Commodore 64. Uf, Allá, una sí, reliquia. claro, que vos sabés que casualmente hace 2 semanas estuve de visita en la casa de mi padre que está desarmando algunas cosas y me la traje. Y en Goya, en Corrientes, donde yo me crié, y comencé a ir a aprender a usar la computadora. Empecé, el primer lenguaje fue Logo, que era dibujar, y luego con Basic, programación. Y bueno, luego cuando terminé el secundario me fui a Buenos Aires a estudiar y me anoté en la Facultad de Ciencias Exactas en la UBA. Ajá. Estudié Ciencias de la Computación. Perfecto. ¿Y crees que hoy en día es necesario estudiar en una universidad para programar? No, sin dudas que hoy en día para aprender a programar no hace falta ir a una universidad. No de las clásicas, ponele, o una carrera de grado muy heavy, no hace falta. Muchísimas posibilidades, sobre todo en la parte online. Claro, como que puede haber algo intermedio, digamos. Sí, hago la salvedad de que considero de que la gente que es capaz y tiene la posibilidad de asistir a una universidad, estudiar toda una carrera de grado como una ingeniería en sistemas, una ciencia de la computación y esas cosas, vas a tener un plus, pero sin duda que para aprender a programar hace falta ganas y un poco de interés y después los recursos están. Sí, eso es cierto. Hoy en día como que uno al tener más acceso a internet y demás está todo mucho más al alcance de la mano también. Sí, hoy hay, bueno, ¿no? Sitios, interminable la cantidad de sitios que hay para aprender computación. Yo lo que siento es que falta por ahí tal vez un poco de guía, tal vez, para la gente que estudie. Me pasa mucho con gente conocida que me pregunta o me consulta o que está haciendo un curso de programación o de computación y por ahí veo algunas cosas. Es fácil perderse, es difícil acertar exactamente lo que uno quiere. ¿Vos cómo te capacitas hoy en día? Bueno, yo ya, por suerte te digo, la base que tengo de la universidad me facilita a la hora de identificar qué material necesito leer, ¿no? Después, bueno, obviamente, con más experiencia, mayor por ahí efectividad tenés a la hora de encontrar las cosas. Pero hoy yo me capacito, sí, yo me capacito por internet. Realmente hace rato que no hago un curso a otro lado. Presencial Los ya no. pero sí, hace mucho que no hago algo presencial. Y los últimos cursos que hice en sistemas, sí, los hice a través de las plataformas online. Siendo junior en esa época, Sí. ¿te costó encontrar tu primer trabajo? No, viste, gracias a Dios, en sistemas la demanda, bueno, hoy es impresionante la demanda que hay. Tal vez cuando yo estaba en la universidad la demanda no era tan fuerte o la cosa no estaba tan masivo. Y luego no me costó, la verdad. Obviamente que en su momento me contrataron las empresas de sistema como junior, realmente. Y creo que en eso sí son importantes las empresas grandes, digamos. Claro. Claro, como un primer trabajo, digamos. Sí, si tuviese que recomendar a juniors, le diría que hoy un trabajo dentro de una empresa de las establecidas es clave. Claro, te da como una base. Sí, Mm, sí. Bien, perfecto. ¿Cómo creerías que sería el futuro de un trabajador, de un técnico en este ámbito? O sea, ¿el recurso humano seguirá siendo tan valorado? Sí, ni hablar.
las tecnologías van a aumentar, entonces la capacidad de desarrollo en las empresas va a aumentar, el desarrollo requerido por las industrias va a aumentar. Ese aparato de tecnologías, ese cúmulo de tecnologías, va a seguir necesitando mano de obra. Y yo creo que cada vez más. Lo que puede ir cambiando un poquito es el tipo de código y cómo lo escribimos y cómo generamos aplicaciones. O sea, Y estuvimos mirando tus redes antes de sí. entrar acá y vimos que trabajaste en Amazon. Contanos, ¿cómo fue esa experiencia? Trabajar en Amazon fue bastante enriquecedor. Fue una experiencia dura. Me di contra la parte de Amazon más dura, que es la exigencia que tiene una empresa de ese tamaño y los problemas que tienen para resolver. Viste que, bueno, de Amazon se dicen un montón de cosas, Sí, tal son muy cual. exigentes o que son explotadores en algunas cosas. A mí, mira, yo tuve la posibilidad de trabajar en varias empresas grandes o estar en varias empresas grandes y eso ocurre medio que en todas las empresas. O sea, te puede ir bien, te puede ir muy mal, le pasa a todas las corporaciones, creo. Para mí no es algo malo de Amazon. Sí, son muy exigentes, y sí, a mí me tocó un proyecto en el que realmente no me fue bien, digamos. Yo reflexiono sobre lo que pude haber hecho mejor o peor y no puedo decir que yo hice todo bien y el proyecto no anduvo. Pero me gustó lo que pasó y creo que para mí fue fundamental en mi carrera como profesional. Me abrió los ojos un montón. Y la pregunta del millón, Eh, ¿cómo hiciste para entrar ahí? ¿Mandaste currículum? ¿Tenías a ¿Cómo alguien hice para entrar conocido? ahí? No, bueno, no, en ese tipo de lugares es muy difícil entrar porque tenés un conocido, o sea, en todo caso, es muy difícil. Prácticamente nadie entra en esos lugares por un conocido. Pero no, lo que hice fue estudiar, prepararme para entrevistas, estas metodologías, estas maneras de entrevistar que tienen las empresas grandes, que todas siguen un patrón más o menos similar. eh, y me preparé, habré estado 3 4 meses no solo para Amazon, en realidad yo me venía preparando porque venía entrevistándome para empresas ahí de la zona de San Francisco y de Mountain View. Te habías puesto un objetivo, digamos. Me había puesto, Claro. claro, como que me había puesto el objetivo de lograr o tener una o más ofertas de esas empresas de esa zona para ver si me podía ir para afuera un tiempo más. Y en el medio, bueno, me llegó la invitación de Amazon, ofreció todo, la relocalización. Yo estaba en Tandil, ¿Y en dónde fuiste? ¿A dónde fuiste fui a vos? Vancouver. Era increíble porque vos mirabas Vancouver y hoy, qué sé yo, en esa época figuraba en el ranking de las 3 mejores ciudades del mundo para vivir. Me decían, pero che, ¿qué onda? Y yo decía, bueno, imagínate, yo soy jugador de fútbol y me acaba de contratar el Barcelona o el Manchester City. ¿Entendés? Bueno, hoy, era en esa época, hoy te diría, bueno, me acaba de contratar el PSG. Claro, ¿Entendés? Y vos decís, ¿viste? Claro, era ir a jugar de los mejores equipos del mundo. las primeras ligas. Claro, Es que dentro del rubro que una empresa como Amazon, que es un gigante, creo que te ofrezca una oportunidad de esas en un país como Canadá debe ser algo fascinante. claro. ¿Qué tip se te ocurre darle a una persona, por ejemplo, que también tenga en mente un objetivo similar al tuyo? Hay que prepararse y te guste, no luches contra el sistema de entrevistas. Hay mucha gente que se siente por ahí, ¿viste? Sobre todo en nuestra cultura argentina, que somos un poco más abiertos y nos choca un poco la frialdad y esa cosa como poca empatía que parece tener. No luche contra el mecanismo, o sea, aceptar las reglas del juego, ¿no? Te van a hacer entrevistas en las que te van a llamar por teléfono, te van a hacer entrevistas en las que tenés que conectarte a una computadora y programar. Yo lo odio, lo detesto, pero es así, después te van a hacer entrevistas, te van a pedir que te pare delante un pizarrón y que dibujes. Es así, o sea, y está estudiado y tienen ese mecanismo por una razón esas empresas. O sea, yo estuve del lado de adentro también, tuve que entrevistar para Amazon y es así, no es que sean unos despiadados ni nada. El sistema es así y si vos
lo aceptás, digamos, y no lo peleas en vano, y te preparás, te va a ir bien. La verdad que te va a ir bien. Porque no es más que como prepararte para un examen de la facultad. Claro. Y el segundo consejo que doy, que no es menor, y me lo dijo una vez un mexicano de una empresa con la que estaba entrevistando, es ese tipo de entrevistas requieren experiencia, o sea, por más, o sea, no es solamente estudiar. Entonces, un consejito es, no vayas a la empresa a donde más querés entrar como tu primera entrevista. Está entrevistas en otras empresas y prepárate. O sea, viví las experiencias que te van a ir moldando y dando herramientas para poder defenderte mejor en las entrevistas. Claro. En criollo, ir curtiéndose de a Claro, ir poquito. curtiéndote, porque realmente no hay forma de capacitarte sin ir a esas entrevistas. Y se ponen en juego cosas que por ahí son bastante movilizantes, digamos, a la hora de estar ahí. ¿Y después de eso trabajaste en alguna otra empresa similar, así de gigante, o después te volviste a Argentina y te quedaste? Bueno, te decía, viví en Estados Unidos porque tuve la oportunidad en el 2007, 2008 de trabajar en Google. Ah, bueno, pero Eh, cotizadísimo. eh, no, claro, y fue esa época en la que Google era el mejor lugar del mundo. Es que yo trabajaba en Mountain View, que eran los headquarters de Google, siguen siendo. Sí. Ibas al Google Plex, que le llaman, todo un complejo, es como ciudad universitaria ahí en Buenos Aires, y era una locura, era increíble. O sea, en la oficina de al lado mío estaba el que creó Python, ¿no? Guido Van Rossum. Tranqui. Tranqui. Eh, después en esa época había un framework de testeo de frontend, Selenium, y también llamaron al que creó Selenium y lo contrataron. Y es así como se ve en las redes sociales que la gente suele subir que llevan mascotas, que tienen juegos y demás. Es así, en esa época había, mira, en el Webplex cuando yo trabajaba había 11 restaurantes. 11. 11. Había lavandería, había cancha de vóley, había spa, había una pileta para entrenarte, para nadar. Había una pileta que era de esas piletas que son unipersonales automáticas, donde el agua corre de uno para el otro. No me olvido más, porque había un bañero al lado. Había un tipo sentado en una silla que era el bañero. No, era una cosa increíble. Es un mundo Y aparte. mundo aparte, y bueno, son empresas, qué sé yo, que cualquiera que vive de esto, que estudió esto, como te dije, el tema del fútbol, cualquiera quiere jugar ahí. Y tampoco te vas a volver loco, pero si tenés la oportunidad, cualquiera que me dice, tengo la oportunidad de irme a laburar, no sé, ¿no? Google, Facebook, Microsoft, alguna de esas grandes así, sí, obvio, anda, anda y después ves. Y lo que iba a decir es, no, quería redondear nada más que hoy, gracias a Dios, no hace falta laburar en estas empresas para laburar en aplicaciones o en proyectos que son súper desafiantes. Hoy la tecnología está a la orden del día en cualquiera. Estás en una startup y hacen unos productos súper locos. Hay para hacer un montón en sistemas. Bueno, Claro. cambiando muy drásticamente de tema. Tuvimos ya un entrevistado anterior que nos contó que se relajaba con su gato mientras programaba. Queremos saber qué te relaja a vos a la hora de programar, de trabajar. Bueno, tomo mis mates, escucho música todo el tiempo. eh, y religiosamente todos los días en algún momento hago una siesta de 15 minutos. Me relaja a veces, sí, la música. Y lo que tengo, así como gran inversión que hice en mi propio, digamos, escritorio, es tengo un escritorio de estos automáticos que se levantan y se bajan, ¿no? Puedes trabajar parado o sentado. Y entonces eso me ayuda. Para la espalda y todo, Claro, bien excelente. Después, ¿sabes? Nos contaron una anécdota con sí. el CEO de Kelsoft, donde lo llevaste a pescar en una lancha por Goya, en Corrientes. ¿Puede ser esto? Sí, lo llevé a pescar. Lo pasamos muy bien siempre. No, sí, sí, me acuerdo, no fue muy lindo. Bueno, ahora casualmente en un par de semanas voy a ir de vuelta. ¿Con él o vas No, por tu no, esta cuenta? vuelta Nico no va, no. Y para ir redondeando, algo que te hubiese gustado hacer, que no hiciste, estás conforme con tu trayectoria.
Sí, estoy muy a gusto con la carrera que pude hacer. Me siento muy afortunado. O sea, pude trabajar en Amazon, en Google, algunos proyectos para otros clientes también muy grandes. Viajé, viajé bastante. Bueno, viajé a Estados Unidos, a Europa por el trabajo. Eh, Tal vez me gustaría haber hecho algún proyecto personal que levante que levante vuelo, digamos. Es tarde, ¿no? Para eso. No, no, sí, obvio, obvio. Siempre está, eso es como que lo que quedará pendiente. No sé si querés agregar algo más, Leonardo, o algo que se te ocurra para sumar. Puedo hacer una charla un día, un podcast de experiencias de entrevistas y cosas. Me fue más mal que bien en las entrevistas. Me ha pasado de trabarme, por eso hablé del fogueo y de la gente, la recomendación de que uno tiene que foguearse, tiene que aceptar entrevistas. No digo que tampoco deliberadamente andes haciéndole perder el tiempo a las empresas, pero digo, si estás buscando moverte en tu trabajo, y yo te diría que busques 4 o 5 oportunidades y las ordenes como para llegar a la que más te interesa en mejor forma. Bueno, Leonardo, muchas gracias por tu tiempo, por la Bueno, chicos, nota, por toda la información que nos brindaste. un La verdad placer. que nos sirve muchísimo y creo que a los oyentes también les va a servir un montón. Agradecemos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también. Muchísimas gracias, Leonardo. Te mandamos un saludo grande. Te esperamos en el próximo episodio de Carreras Exitosas del Mundo IT. Gracias por escucharnos.